Hola amigos, saludos y muy buenas tardes. Una semana más con todos ustedes para llevarles este espacio de educación para la salud que realizamos con la inestimable colaboración del Colegio de Farmacéuticos de Córdoba. Ya son más de, quiero recordar, 8 o 9 temporadas en las que este programa llega a usted precisamente por la colaboración que nos presta el Colegio de Farmacéuticos de Córdoba, con cuyo presidente, Praxedes Cruz, vamos a hablar a continuación. Por eso mis primeras palabras, permítame señor Cruz, son precisamente para agradecer la colaboración del colegio en este programa que pretende, pues sencillamente eso, informar al ciudadano en relación a temas tan importantes. Yo quisiera pensar que son los más importantes, porque la salud es más importante que cualquier otra cosa, no cabe la menor duda. Buenas tardes. Buenas tardes. Nosotros nos sentimos muy satisfechos también de poder colaborar con este medio y al mismo tiempo que nos ayuda a trasladar un mensaje casi semanal, creo que es, o mensual, semanal, con la participación de muchos compañeros en temas sanitarios concretos. Hoy yo simplemente voy a hablar no de un tema específico, como después hablará una compañera que hablará de alergia, que son temas importantes, sobre todo en esta época que se avecina. Voy a hablar un poco, si me permite, de cuál es la situación actual de la oficina de farmacia, de qué se prevé en un futuro inmediato, para aclarar algunos temas, con lo que posiblemente hagamos un bien también a la población que lo está también demandando en este sentido. No cabe la menor duda, porque hay aspectos, por ejemplo, como el ya no tan reciente, pero sí desde luego jovencito copago, que ha provocado cantidad de comentarios, debates, tertulias, etcétera, y sobre el que en ocasiones el usuario de la oficina de farmacia puede pensar que es algo en lo que el farmacéutico tiene, digamos, decisiones, toma algún tipo de medidas por su cuenta, y es algo que le ha llegado, supongo, al farmacéutico directamente desde la administración y para nada interviene en el asunto. Efectivamente, nosotros somos puramente transmisores de lo que es el mandato público. Yo creo que hay un punto de referencia que debemos tener muy claros, que es el decreto 16/2012, que es el que establece un antes y un después en la sanidad española y, por tanto, en la sanidad andaluza. Efectivamente, el copago siempre ha existido. Todos sabemos que el usuario activo, el que trabaja, pues tenía un copago que participaba en la medicación con una aportación de un 40% en este sentido. El pensionista estaba exento. Pero fíjese que solamente lo definía, el copago estaba definido por la situación, no por la renta, sino por la situación. Activo paga, pensionista no paga. A partir del 16/2012, julio 2012 de este año, se introduce una nueva variante. Ya no es solamente la condición, es también la situación económica del usuario. Por tanto, ya son dos variables las que intervienen. Interviene la situación del usuario, activo o pensionista, y su renta. Esto ha supuesto un gran esfuerzo, como podrá comprender, para poderlo llevar a efecto. Y en la comunidad autónoma andaluza hemos sido, quizá, otra vez pioneros en hacer un sistema de gestión de esta nueva normativa que favorezca enormemente al usuario. Y me explico. El usuario va a pagar en función de su condición y de su renta, estableciendo unos topes máximos. Creo recordar que en pensionistas es el 10% hasta un tope de 8 euros, en función de la renta se puede incrementar hasta 16, y en activos también pasa del 40 al 50 en función también de la renta. Pero fíjese que para eso hay que llevar, como si dijéramos, una contabilidad. Claro, efectivamente. Y se ha hecho un esfuerzo enorme entre administración y oficina de farmacia para que el usuario no tenga que efectuar reclamaciones a posteriori. Es decir, si se excede de esos 8 euros en el pago, tendría que solicitar de la administración una devolución, lo cual supóngase la carga administrativa que eso supone. Guardar facturas y presentarlas, la reclamación. Eso en Andalucía se ha obviado. Ha sido simplemente la necesidad de que el usuario pague lo estrictamente estipulado por ley. Y esto creo que es un logro digamos, en el programa informático que ustedes tienen y que les ha aportado previamente el Estado, en eso no tienen ustedes que ver. Nada, absolutamente, para somos nada, transparentes. Pero va a aparecer siempre el importe exacto. Efectivamente, y cuando llega a superarse esas barreras, el usuario deja de pagar. Por tanto, no tiene que efectuar después reclamaciones posteriores. En efecto. Pero me gustaría dejar muy claro una cosa, y es que ese control, esa contabilidad,
la lleva el Servicio Andaluz de Salud. Nosotros simplemente somos lo que hacemos es poner nuestro sistema al mismo nivel para recibir esa información. Reciben la información, se refleja en la contabilidad del propio paciente y punto. Y punto. Es más, nosotros no conocemos realmente lo que el usuario va a tener que aportar hasta una vez terminada la operación con él. Fíjese, no somos desconocedores. Hasta el final, por eso muchas veces nos pregunta el usuario, ¿cuánto voy a pagar? Y digo, espérese que cerremos la operación. Hasta que nos aparezca y entonces aquí, aparece quedará reflejado. Que también nos ha obligado, y eso es un pequeño defecto que denunciamos en su momento, a tener que hacer algunas veces algunas devoluciones cuando el usuario decía, se veía sorprendido en que pagaba una cantidad alta y quería prescindir, desgraciadamente, de algún medicamento. Bueno, hay que indicar que estos topes establecidos en función de renta no son fijos, es decir, cada año se van a modificar, supongo, en función del incremento del costo de la vida, del IPC. Efectivamente, cada año se publicará, de hecho ya se ha publicado el 2012 y se ha producido pues, el incremento que corresponde al ICI. Creo que ahora mismo el tope de los 8 ha pasado a 8,16 o 8,14, por ahí está el tema, y a partir de ahí, año tras año, se verá incrementado. Y también que la situación de cada paciente no es fija, es dinámica, porque su situación laboral o su situación económica puede variar. Puede modificarse, efectivamente, claro. Efectivamente. Esto ha supuesto un esfuerzo enorme, porque se han tenido que combinar distintas bases de datos. La base de datos sanitaria con la base de datos del Instituto Fiscal y la del Instituto de Tesorería. Me explico en ese sentido. Entonces, hay que combinar muchos ficheros para dar esa información. Es un proceso muy complejo, pero nos sentimos orgullosos de que en Andalucía hemos conseguido, entre la Administración y la propia Oficina de Farmacia, de no crear perjuicios al usuario. Eso es importante, no cabe la menor duda. Bueno, hay otro tema de plena actualidad. Creo que es la tercera vez que el Gobierno ha presentado ante el Tribunal Constitucional la demanda en torno a la famosa subasta de medicamentos. ¿Por qué el ciudadano se sorprende de que este es el tercer año en que el Gobierno le dice al Constitucional que separe esa subasta? 2 años antes el Tribunal Constitucional 2 veces ha dicho que no. En esta tercera veremos a ver qué dice. Pero ¿por qué plantea el Gobierno esta reclamación que, al menos a ojos del ciudadano, parece un poco, digamos, como mínimo controvertida, ¿no? Puesto que la subasta de medicamentos ahorra dinero y, en consecuencia, es menos dinero que el contribuyente tiene que aportar vía impuestos? Efectivamente, dijimos antes, y permítame que vuelva a remarcar, que hay un decreto base fundamental que es el 16/2012. En ese 16/2012, una de las aspiraciones que se recoge en ese decreto es lograr una cohesión nacional en todas las medidas que se lleven a cabo desde el punto de vista sanitario. Bien, algunas comunidades, entre ellas la andaluza, también la madrileña, también la catalana, han emprendido individualmente, sin contar con el Gobierno, con una serie de actuaciones encaminadas, lógicamente, a conseguir un ahorro y a conseguir un menor gasto en el sentido de que las cuentas les salgan. Andalucía ha hecho un sistema y es seleccionar mediante una subasta entre distintos laboratorios una serie de moléculas que serían las únicas dispensadas. Y quiero dejar claro, las únicas dispensadas, digo, de cara al usuario. Desgraciadamente nos vemos obligados a dispensar esas moléculas determinadas por la Administración. No varía el precio de venta al público del medicamento. Lo que obtiene la Consejería es una bonificación, que nos entendamos, en función de darle ese monopolio a esas moléculas. Bien, el Estado, inmediatamente que sale el decreto 3/2011, que es donde la Junta, un decreto autonómico, donde la Junta desarrolla esta actuación, crea un conflicto que se llama de competencias. Es un conflicto positivo, es de una administración mayor a una más pequeña. Y utiliza la prerrogativa que tiene el presidente del Gobierno como para que ese conflicto que se presenta ante el Tribunal Constitucional, el primer efecto es que paralice automáticamente la actuación. Eso ya ha ocurrido, como usted bien ha dicho, en 2 ocasiones. El tribunal tiene un plazo a partir de esa suspensión inmediata que se produce por prerrogativa del presidente del Gobierno, tiene un periodo de 4 meses para decir simplemente si procede esa suspensión o no procede.
solamente para no para entrar en para el entrar nudo en el del fondo problema, de la cuestión, efectivamente, claro, que para eso tendrá todo el de tiempo si que necesite. tiene derecho o no. Que es realmente el nudo es, gordiano del tema, sino para decir si mientras que el tribunal sopesa y estudia la cuestión de competencia, la norma siga efectiva o no. En 2 ocasiones ya se ha ocurrido lo mismo y ahora estamos pendientes de una tercera. Yo quiero decirle al usuario que nosotros los farmacéuticos somos, como debe de ser, estrictos cumplidores de la legislación vigente. También decirles que nosotros sufrimos ese estar en medio entre 2 administraciones. Claro. Una administración que dice una cosa y otra administración que dice otra. Y en medio estamos los usuarios y las oficinas de farmacia. Vuelvo a hacer un llamamiento en el sentido de que tengan absoluta confianza en su farmacia, su farmacéutico lo irá informando y le daremos el producto, la especialidad, con garantías de calidad, por supuesto, porque eso no se puede en ningún momento pensar, para eso tenemos una agencia española del medicamento, le daremos la que se nos permita dar en cada momento. No cabe la menor duda de que en España tenemos una, lo he repetido aquí muchas veces, una ventaja enorme en relación con otros países de nuestro entorno. El hecho de disponer de una oficina de farmacia, que ustedes saben es el principal agente de salud, acuden al farmacéutico para cualquier duda que tienen con relación a la prescripción, el interés del medicamento, los efectos secundarios posibles, etcétera. Es decir, informaciones que precisamente el doctor, por falta de tiempo en ocasiones, no ha tenido la oportunidad de ofrecerles. Pues al lado de su casa tienen un centro que es la oficina de farmacia donde siempre, bueno, pues ahí está el farmacéutico dispuesto a informarles. En ocasiones se convierte, lo hemos dicho aquí muchas veces y hemos puesto ejemplos, hasta casi en un confesor. ¿Por qué? Pues porque quizá con el farmacéutico uno se sincera de manera que no se sinceraría con otra persona, en fin, o con su médico. Pero punto. Decimos que en ocasiones, desventuradamente, el tiempo del médico no es suficiente como para poder darles tanta y tan cumplida y tan exacta información como les puede facilitar el farmacéutico en relación, sobre todo, no solamente a los medicamentos, sino a actitudes frente al medicamento, que son también muy importantes. El farmacéutico, como decimos, la oficina de farmacia es un modelo en nuestro país. Algún día hablaremos de algo que yo leí hace tiempo, señor Cruz, y que me empezó a preocupar, y es la sustitución casi de la oficina de farmacia, haciendo posible que en cualquier establecimiento, gran superficie, etcétera, se puedan expender los medicamentos que ahora son exclusivamente dispensables en las farmacias. Esto probablemente conduzca en un futuro, es la primera reflexión que se me ocurre, a la desaparición de cantidad de farmacias y especialmente aquellas pequeñas que están cumpliendo una función social fundamental. Yo quiero pensar que esto no va a ocurrir nunca. Nuestro modelo sanitario, nuestro modelo de prestación farmacéutica está reconocido a nivel mundial, a nivel europeo, está sancionado, es decir, legitimado por la propia jurisprudencia europea, y nosotros vamos a defender nuestro modelo porque creo que es un modelo de gran capilaridad, que, como usted dice, crea una igualdad del ciudadano ante el medicamento en todos los ámbitos. Nuestras oficinas de farmacia en Córdoba, concretamente, por decir un ejemplo, se extienden en municipios de 500, 400 habitantes. Eso es un Nunca privilegio. Llegaría allí ese medicamento en igualdad de condiciones en otras cosas. Yo quiero ser optimista. La situación es muy mala en todo el país, económicamente estamos pasando una crisis terrible y en época de crisis se plantean muchas veces soluciones que cuando se reflexiona se ve que no son las correctas. Confiemos en que haya cordura, y que nuestros políticos hagan sensatez y crean, y lo que funciona no se toque. Yo, por último, y sé que en la televisión el tiempo no me quiero ir sin 2 cosas. Primero, recordarle al usuario la necesidad importantísima de lo que es su tarjeta sanitaria. Claro, de eso quería yo hablar con usted ahora, porque fue un avance la tarjeta sanitaria. Correcto. Ha servido incluso para los crónicos que no tengan que estar acudiendo al médico, pero por otra parte esto ha significado al tiempo que el ciudadano entienda que la tarjeta sanitaria pues a lo mejor ya no es importante. Es fundamental. Cuando es esencial, porque es la columna vertebral del sistema. Correcto. Su intimidad, su propia seguridad, la propia seguridad del ciudadano está basada en la tarjeta sanitaria. Tenga usted en cuenta, querido amigo usuario, que para que su información sea visible necesita de su tarjeta y de la tarjeta del profesional, tanto a nivel del médico como de oficina de farmacia. Desgraciadamente, porque los tiempos van corriendo y hay que establecer nuevas actuaciones, se le está dando un poquito de menos importancia e incluso se le está quitando importancia a esa tarjeta sanitaria.
Hoy día yo creo que debemos de perseguir que esa tarjeta siga siendo efectiva. Claro. La pérdida de esa tarjeta se hace que se recupere mediante sistemas tan fáciles como el propio Internet, y su farmacéutico le puede ayudar. Si usted ha perdido su tarjeta, solicite otra, no deje pasar el tiempo. Claro. Si no lo hace, el no ser poseedor de esa tarjeta le llevará a una falta de seguridad, Claro, sin que duda, eso por eso sin quiero duda. hacer hincapié. Y otro tema, y por último, y aproveche que vamos muy deprisa, pero no me gustaría irme sin esto, también decirle, hay una gran controversia entre cuando se prescribe en esta comunidad, que somos pioneros en ello, la prescripción por principio activo, es decir, no por marca o por nombre comercial, sino por principio activo. El farmacéutico tiene que seguir de nuevo la normativa. Y la normativa, aunque ha sido cambiante en unos espacios de tiempo muy cortos, actualmente le llevan al farmacéutico a dispensar ante una prescripción por principio activo el genérico de precio más bajo. Es cierto que el farmacéutico tiene una posibilidad, que es la sustitución, pero tiene que ser bajo una causa justificada. Por tanto, vuelvo a insistir y a dar ese mensaje, muchas veces exigimos algo en las oficinas de farmacia que no puede ofrecer ser. el farmacéutico, claro. A veces se podrá hacer algo cuando la legislación no lo permita, pero tener muy claro en este concepto. Nosotros tenemos que ser respetuosos con las normativas, con las leyes, y aunque sé que la ley ha sido cambiante, hoy por hoy está así. Prescripción DOE, genérico de precio más bajo. Claro, es que se organizó un enorme debate en el momento en que se sustituyó la prescripción de marca tal para tal producto por el genérico.